Hola amigos traders, bienvenidos a un nuevo análisis y proyección semanal del mercado con Lolo Trading correspondiente a la semana entre el día lunes 25 al día viernes 29 de mayo del 2026, donde vamos a revisar los mercados haciendo acción del precio con volumen y niveles gamas. Mi enfoque se basa en acción del precio con volumen, apoyándome en herramientas de Cluster Delta, cuyo enlace lo puedes encontrar en la descripción de este video. Por un costo accesible, estas herramientas permiten acceder a datos reales del volumen del mercado de futuro, utilizando indicadores como el perfil de volumen, el volumen vertical, el delta, el footprint, entre otros. Y todo esto puede integrarse fácilmente mediante un plugin en plataformas de CFD como MetaTrader 4, 5, cTrader o incluso en NinjaTrader para futuros. En este espacio de análisis semanal también incorporo una lectura posicional de niveles gamas, utilizando datos y herramientas de Quick Strike de la CME y también de Spot Gamma. Estos niveles gamma marcan zonas y niveles de precio donde se concentra una gran cantidad de opciones financieras. Estas áreas tienen un fuerte impacto en el comportamiento de los creadores de mercado, también conocidos en inglés como los market makers, ya que ellos van ajustando sus coberturas en función del movimiento del precio. Y eso puede generar aceleraciones, frenazos o incluso actuar como imanes y barreras del precio, generando zonas clave que todo trader debiera tener en cuenta. En resumen, este análisis combina la lectura del volumen con los niveles institucionales de opciones para entender no solo hacia dónde se mueve el mercado, sino también por qué lo hace. Y antes de pasar a los gráficos, como siempre vamos a revisar el calendario económico de Investing para identificar los eventos más relevantes de esta semana que podrían generar volatilidad en el mercado. Nos encontramos en el sitio de Investing en horario de Nueva York con un filtro de 3 estrellas. Día lunes 25 de mayo tenemos festividad en Estados Unidos, dado a que se celebra el Día de los Caídos. Por lo tanto, Wall Street se encontrará cerrado. No habrá mercado regular el día lunes 25 de mayo. Por lo tanto, tenemos este fin de semana un poquito más largo para poder descansar lo que operamos en instrumentos americanos. El día 26 de mayo tenemos a las 10 de la mañana la confianza del consumidor. Miércoles 27 de mayo a las 13:00 horas, horario de Nueva York, rueda de prensa del Banco Central Europeo. Jueves 28 de mayo, 8:30 de la mañana, una hora antes de la apertura, tenemos el precio del gasto del consumo personal, PIB trimestral y nuevas peticiones de subsidios por desempleo. 10 de la mañana, venta de viviendas nuevas y a las 12 del día, inventarios del petróleo para la semana. Dicho esto, vamos a desmenuzar lo que nos trae el mercado esta semana con perfiles de volúmenes semanales y niveles gamas. Como siempre, comenzamos directo en el gráfico del euro dólar, revisando los niveles que teníamos proyectado en los análisis anteriores. ¿Qué podemos apreciar aquí? Básicamente, vamos a alejar un poquito el precio, tuvimos una apertura de iniciativa compradora. Fíjense cómo en la semana pasada rompió el cero gamma, acelera la cobertura de ventas. Piensen ustedes que cuando estamos por debajo del cero gamma, ¿qué tenemos que privilegiar? Las ventas. Acelera la cobertura de ventas y al inicio de la semana hace una reacción alcista al gamma menor del 1.65 con paradas estacionales en los high volume no que habíamos identificado la semana anterior, 1.164 y 1.162.
para posteriormente de nuevo ir directo al gamma menor del 1.16, completando en su totalidad el low volume node o zona de ineficiencia que teníamos de la semana del 6 de abril. Fíjense, toda esta zona de ineficiencia que estaba pendiente por cubrir se ha cubierto esta semana reciente con negociación. Por lo tanto, desde el punto de vista de las proyecciones que hemos hecho de análisis anteriores, todo ha sido cumplido. Bien, vamos a actualizar los niveles para esta semana que viene. Hemos actualizado los gamas para esta semana, muy poquitos cambios, estamos en una temporalidad un poquito más alta. En H4 el put wall se mantiene en el 1.15, gamma menor 1.55 y aquí tendríamos un gamma mayor donde está haciendo soporte en este momento en el 1.16 con resistencia en el gamma menor que se mantiene en el 1.165. El 0 gamma mantiene igual, estamos en régimen de gamma negativo 1.1675, gamma mayor 1.17, menor 1.175 y el call wall que lo mantenemos en el 1.18. Vamos a bajar de temporalidad a H1, que podemos apreciar en H1 que nos encontramos cotizando dentro del área de valor semanal. Y tenemos identificados los high volume node de esta semana que acaba de terminar. Fíjense cómo el POC coincide con el latch gamma ubicado en el 1.16. El POC semanal coincide en esta zona que está haciendo relativamente de soporte con sacudidas en los niveles del 1.157, que es un high volume node de semanas anteriores. Fíjense, este high volume node que estamos acá corresponde a los nodos de alto volumen de la semana del 6 de abril. Ese nodo de alto volumen es el que está haciendo de soporte en este momento. Por lo tanto, al estar dentro del área de valor, ¿cuál sería nuestra proyección? Que probablemente mantengamos una semana lateralizada, con soporte en la zona del 1.16 y pequeña sacudida en el 1.157 y por encima en el gamma menor del 1.65. Entonces, ¿cuáles serían las proyecciones? Yo solamente iría a buscar largos siempre y cuando me rompa por encima este gamma menor del 1.165. Iríamos a buscar la zona del 0 gamma, que perfectamente puede funcionar como resistencia. Pero si este 0 gamma es roto con volumen y delta, me refiero a incremento de volumen acá y delta positivo, iríamos a buscar directamente al gamma mayor del 1.17 y al POC de la semana antepasada, que coincide con el POC de esta estructura acumulativa distributiva de varias semanas que tenemos en el euro dólar. Bien, voy a poner un poquito de, vamos a checar el gráfico. Fíjense que tenemos toda esta estructura de 1, 2, 3, 4, 5 semanas, que aquí tenemos esta sacudida bajista. Por lo tanto, si el precio logra posicionarse por encima del 0 gamma, podríamos ir a buscar directo al POC de esta estructura acumulativa distributiva, y si es roto con volumen y delta, high volume node, gamma menor, y por qué no podríamos llegar hasta el techo de esta estructura tratando de buscar el call wall. Por el contrario, ya por debajo de estos soportes que tendríamos aquí, estaríamos buscando cortos hacia dónde, al gamma menor del 1.50 y niveles de volúmenes que tenemos identificados de análisis anteriores en esta zona. Sin embargo, mientras nos mantengamos dentro del área de valor, ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a estar buscar entradas cortos por encima del área de valor, zona del gamma menor del 1.165, y largos por debajo del gamma mayor, ya que sería el val semanal. Ese sería nuestro escenario para el
euro dólar. Bien, vamos al siguiente activo correspondiente al oro. ¿Qué podemos ver en el oro? Mira, algo muy parecido a lo que vimos en el euro dólar. El precio se ha enrangado esta semana, tenemos un perfil de volumen prácticamente en forma de campana. El precio rechazó este put wall que teníamos identificado la semana pasada en la zona del 4500 y que coincidía con el cero gamma que lo identificamos la semana pasada en el 4505. El precio hizo una sacudida bajista, aquí cerca del gamma menor del 4450 para recuperar el put wall, high volume node haciendo target y manteniéndose siempre por encima del put wall el resto de la semana. Bien, por lo tanto, si empezamos aquí a alejar un poquito, fíjense cómo nos mantenemos dentro del soporte de esta estructura acumulativa distributiva que también la tenemos identificada desde la primera semana de abril. Por lo tanto, desde el punto de vista de nuestros pronósticos, también por lo menos el put wall y el cero gamma totalmente acertado, gamma menor del 4450 y los high volume node que teníamos identificado en el 4558. Bien, vamos a actualizar los niveles para esta semana. Bien, estamos entonces aquí en una temporalidad mayor, estamos en H4, tenemos identificada nuestra estructura acumulativa distributiva aquí, prácticamente la primera semana del mes de abril. ¿Y cuáles serían los gamas principales que tenemos? Bueno, el put wall se mantiene en el 4500, pero el cero gamma ha subido un pelito, ha subido un poquitito al 4550, que está haciendo de resistencia en esta semana. Bien, por debajo tenemos dos gamas menores, 4450, 4400 y gama mayor en el 4300. Por encima el cero gamma, 4600 gama menor, 4700 gama mayor, 4750 gama menor, 4800 gama mayor y un gama menor 4900 con el call wall identificado en el 5000. Por lo tanto, bajamos ahora a una temporalidad de H1 y vamos a identificar los high volume node que tenemos para esta semana. Tenemos un perfil de campana, estamos cotizando al igual que el caso del euro dólar dentro del área de valor semanal. Ahí estamos, dentro del área de valor semanal. Por lo tanto, mientras nos mantengamos dentro de esta zona, yo estaría buscando cortos en este high volume node que identificamos en la zona del 4568 y largo en la zona del put wall o zona del 4477 valor spot. O sea, básicamente estaríamos buscando comprar en la zona del val semanal y vender en la zona del VAG semanal. ¿Cuándo podríamos especular un breakout? Podríamos especular un breakout siempre y cuando el precio se posicione por encima del cero gamma y logre posicionarse por arriba del gamma menor del 4600. Ahí iríamos a buscar directamente al POC de la estructura Wyckoff que tenemos y High Volume Node de la semana anterior con el gamma mayor del 4700. Por el contrario, por debajo del gamma menor del 4450 iríamos a buscar cortos. ¿Hacia dónde? Vamos a poner un poquito hacia dónde. Máximo hasta esta zona, que fíjense que esta zona que está pintada de verde, ¿a qué corresponde? Corresponde a una zona balanceada de la última semana de marzo que identificamos como una zona de soporte. Por lo tanto, si tenemos una sacudida bajista, este podría ser un pivote máximo 4400, 4410 para buscar la reversión. Ahora, ojo, nos encontramos en régimen de gamma negativo, por lo tanto, ¿qué yo debería privilegiar en gamma negativo? Los cortos. Pero dado que tenemos este nodo de volumen
alto de la última semana de marzo, tendríamos que romper este nodo de volumen alto para continuar las caídas hasta el gamma del 4300. Bien, entonces en resumen, mientras nos encontremos dentro del área de valor, continuamos en una estructura balanceada entre el 4566 y 4477, por debajo del gamma menor y esta zona de soporte iríamos a buscar ya camiseta de cortos, y por encima del gamma menor del 4600 iríamos a buscar largos en dirección al gamma del 4700. Bien, ese sería nuestro escenario para el oro. Vámonos ahora al SP500. ¿Qué podemos ver en el SP500? Bueno, el SP500 tuvo una apertura por debajo del POC semanal, una apertura de iniciativa de ventas, buscando, mire, aquí rechaza el low volume node, perdón, high volume node que tenemos en esa zona del 4738, vamos por el high volume node del 4370, con reversión alcista de vuelta al POC semanal. Fíjese aquí, el delta positivo fue muy fuerte, muy fuerte. ¿Ya? Insisto, de nuevo, caía en dirección a los high volume node del 7350 POC, hasta que finalmente el precio hace esta sacudida bajista, en donde en los high volume node que teníamos identificados, zona de 7334 al 7350, y entra el el delta positivo, buscando nuevamente el POC, consolidándose arriba el POC por sobre estos high volume node en dirección al gamma mayor del 7450, y definitivamente a buscar el call wall que teníamos identificado en el 7500, muy cerca del máximo histórico el día jueves y viernes de la semana que acaba de terminar. Sin embargo, ¿qué podemos apreciar acá? Fíjense que esta subida fue con delta negativo. Así que por lo tanto, esta subida con delta negativo, de alguna manera me está diciendo que no fue una subida limpia, no hubo mucha compra agresiva para acercarse acá. Por lo tanto, puede que haga una pequeña corrección en este momento, ya dado a que tenemos un delta negativo, y por lo tanto podamos abrir cerca de la zona del 7450. Bien, ¿cuáles son los niveles que tenemos preparados para esta semana que viene? Vamos a actualizarlo. Lo primero que hay que tener presente, amigos, que aquí en el caso del SP500 estamos trabajando en valor cash. Por lo tanto, hasta el cierre del día lunes 22 de mayo, el spread que teníamos con los futuros era de 18 puntos. Por lo tanto, a la gente que opera en futuro tiene que sumarle 18 puntos. Bien, ¿cuál sería la actualización de los niveles? El put wall ha subido, lo tenemos en 7100. Antes lo teníamos por aquí cerca de la zona del 6500. Ha subido al 7100. ¿Ya? Gamas menores 7200. El 0 gamma lo tenemos en 7291. Y volatility trigger 7395. Gamma mayor 7400. Gamma mayor en 7450. Y el call wall se mantiene en el 7500. Sin embargo, hay que destacar que ya tenemos gamas menores en 7600 y 7800. Tenemos gamas menores. Bien, así que por lo tanto, ojo con ese detalle. Los gamas se están desplazando hacia arriba, así que perfectamente esto podría seguir subiendo. Estamos muy cerca del máximo histórico, valor cash, que fue en 7518. Bien, entonces bajamos a un time frame de H1. Bien, y actualizamos los nodos de alto volumen de esta semana. Tenemos el POC ubicado acá en la zona de 7407 con 36.489 contratos, y estamos cotizando al cierre por encima del área de valor. Fíjense, estamos por encima del área de valor de la semana que acaba de terminar.
y estamos cotizando por encima del volatility trigger y por encima del 0 gamma. Por lo tanto, nuestro sesgo es alcista. Mientras nos mantengamos por encima del volatility trigger y el área de valor, yo cualquier retroceso importante que haga, yo estaría buscando largos. Cualquier retroceso sobre todo por sobre el área de valor de la semana, estaría buscando largos en dirección al call wall y máximo histórico con los niveles gamma que tenemos por encima en el 7600. ¿Ya? En el caso de que el precio reingrese al área de valor, bueno, vamos buscando los high volume nodes que tenemos aquí identificados: 7474, 7422, 7414, en dirección a la zona del 7400. Este nivel no se puede perder. Ahí tenemos el volatility trigger. Si ese nivel del 7400 pierde, significa que aquí la cobertura de venta se acelera en dirección al 0 gamma. ¿Ya? Por lo tanto, mientras nos mantengamos por encima del volatility trigger, este sería una buena zona de soporte en caso que exista una corrección fuerte, una buena zona de soporte. Volatility trigger en 7395, 7400 o POC de la semana que acaba de terminar en el 7407. Bien, ese sería nuestro escenario para el SP500. Bien, vamos a ver ahora el Nasdaq. ¿Qué nos dice el Nasdaq? Bueno, aquí nuevamente estamos en valor cash. Fíjense cómo nos mantenemos en la estructura acumulativa distributiva que se empezó a armar la semana antepasada. Vamos a ampliar un poquito más esto. Tenemos un perfil prácticamente también de campana. El precio abre con una iniciativa de ventas. Ahí durante la semana, en búsqueda de los high volume nodes que tenemos ubicados en esta zona. Rechaza para ir de nuevo de vuelta al POC. Gama menor de el 28.800. Fíjense que el volatility trigger lo teníamos aquí identificado la semana pasada en el 29.000 o 28.990. Y sin embargo, a pesar de que el volatility trigger lo teníamos identificado ahí, la cobertura no acelera tanto, con mínimo solamente en el 28.611, o sea, prácticamente fueron 300 puntos lo que aceleró la caída después del volatility trigger, para posteriormente hacer soporte en este POC semanal de la primera semana de mayo que teníamos identificado, haciendo aceleración con iniciativa de compra por encima del volatility trigger en búsqueda del POC de la semana anterior, y siempre respetando los high volume node que fuimos identificando. Fíjense, siempre respetando, buscando el gamma mayor del 29.500 y testeando el máximo histórico identificado en 29.676.43 valor cash. Al igual que el SP500, fíjense, el día viernes tenemos gama negativa. Ahí, gama negativa. Por lo tanto, esto ya sería una señal de posible corrección en búsqueda tal vez del POC de la semana. Bien, vamos a actualizar los niveles para esta semana. Al cierre de esta semana, la diferencia entre el valor cash y futuro estaba en 84 puntos el día 22 de mayo. Así que, ojo, ya estamos cerca de en torno al spread entre futuro y cash de los 80 puntos. ¿Cuáles serían los niveles que tenemos identificados para esta semana que viene? Acá vamos a subir de temporalidad al H4. Tenemos el put wall identificado en 27.500, bajó el put wall, ha bajado. Y el call wall, que lo teníamos en 30.000, también bajó a el 29.200. Ahí tenemos identificado el call wall. O sea, en este momento el call wall está siendo de soporte. No se extrañen que el call wall se encuentre por debajo del precio cotizado. Lo único que está demostrando este call wall por debajo del precio es probablemente falta de interés en strike más alto, ¿ya?
simplemente no hay suficiente open interest más arriba, o los traders de opciones no creen que el precio siga subiendo y no se posicionan más allá de estos call, ¿ya? Así que, por lo tanto, nuestra expectativa de techo temporal está en esta zona, esta zona. Y normalmente cuando el call wall es sobrepasado, simplemente se convierte en una resistencia. Ahora, la semana pasada teníamos call wall en 30.000 y fíjense en el 30.000 tenemos un gamma mayor importante. Así que desde el punto de vista del tamaño del call, podríamos decir que es un call secundario. Así que en ese sentido mantenemos esta zona como posible soporte y como máxima resistencia, por lo menos hasta el momento, el 30.000, que sería también un número triple cero que normalmente viene combinado con el factor psicológico de los 30.000 puntos. El cero gamma lo tenemos identificado en el 28.628, así que nos encontramos en régimen de gamma positiva y con el volatility trigger por debajo del cero gamma en el 28.490. Bien, vamos ahora a H1 a identificar los niveles de nodo de alto volumen, los high volume no que tenemos para esta semana. Tenemos el POC semanal ubicado en el 29.160 con 2.901 contratos. Y claro, el precio, al igual que el SP500, se encuentra cotizando por encima del área de valor de la semana que acaba de terminar. Por encima del área de valor de la semana que acaba de terminar. Entonces, mientras nos mantengamos por encima del área de valor, mientras nos mantengamos en régimen de gamma positiva, mientras nos mantengamos por encima del volatility trigger, yo voy a privilegiar cualquier retroceso para buscar largos. ¿Dónde podría ser un buen retroceso? Por ejemplo, al inicio del área de valor de la semana que acaba de terminar, o el POC o call wall de la semana que tenemos identificado. Bien, ahora, si el precio reingresa a esta zona, podríamos estar trabajando nuevamente en una estructura lateralizada. Sin embargo, a pesar de que tuvimos un perfil balanceado o con forma balanceada, prácticamente en los últimos 3 días y medio, o sea, desde el miércoles de la semana, tuvimos una tendencia alcista, pero con mayor delta negativo. O sea, no fue una subida limpia. Fíjense que aquí, de hecho, tuvimos una disminución de volumen. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo buscaría? El reingreso al área de valor o testeo del call wall de la semana que viene. Donde ya me pondría camiseta de corto una vez que nos posicionemos por debajo del cero gamma y volatility trigger. Ahí deberían acelerar las ventas. Mientras nos mantengamos por encima del cero gamma, simplemente vamos buscando cualquier retroceso para buscar largos. Bien, siempre considerando los nodos de alto volumen que ya tenemos identificados. Bien, ese sería nuestro escenario en el Nasdaq. Por lo tanto, ahora vamos al siguiente activo, que sería el DAX. En el caso del DAX, tenemos también una estructura acumulativa distributiva que se expandió durante esta semana. Ya llevan 1, 2, 3, 4, 5 semanas. Tenemos este perfil de volumen de toda esta estructura acumulativa distributiva de 5 semanas. ¿Qué sucedió esta semana que acaba de terminar? Tuvimos una apertura de iniciativa de compras. Abre el overnight, pero con iniciativa de compras cuando rechaza el high volume node del 23.681 valor cash. Fíjense cómo va tomando los nodos de alto volumen que identificamos en dirección al POC de la semana, y una vez que se posiciona por arriba del POC semanal, vamos a buscar los high volume node que teníamos identificados de los perfiles del día de la semana anterior. Fíjense como aquí en este caso recupera muy fácilmente esta zona de ineficiencia, por eso que el precio pasa rapidito ahí. Este low volume node pasa muy rapidito, y lo mismo este low volume node, que es una zona de ineficiencia, o el precio rechaza o pasa muy rapidito para cubrir volumen de ineficiencia que está en esta zona, para posteriormente ir a buscar el techo
o la resistencia de esta estructura acumulativa distributiva. Así que desde el punto de vista de los niveles que nosotros teníamos pronosticados, todos fueron acertados, incluyendo los low volume node que teníamos identificados, donde el precio va a cubrir esas zonas de ineficiencia. Bien, vamos a actualizar los niveles de esta semana. Recuerden, chicos, que aquí estamos con niveles en valor cash. No tengo niveles gamma. Para el DAX no tengo data para los niveles gamma, así que estamos solamente actualizando los high volume node de esta semana. Claro, buscamos dónde tenemos las nodos de alto volumen más importantes esta semana. Y claro, ¿qué sucede? No estamos cotizando por sobre el área de valor justo en la zona del back semanal. Justo en la zona del back semanal. Bien, ahí estamos. Por lo tanto, el precio, mientras nos mantengamos por encima del área de valor semanal, vamos a buscar largos a los nodos de alto volumen que tenemos identificados durante la semana que acaba de terminar y de la semana o 2 semanas atrás en la zona del 25.013 y 25.176. En caso que el precio reingrese al área de valor y nos rompa este low volume node del 24.740, vamos directamente al POC semanal anterior correspondiente al 24.638, y esta zona podría ser una buena zona de rechazo. Romper esta zona con volumen y delta, iríamos directo a estas zonas que tenemos identificado de high volume node. Siempre vamos a usar estas zonas como target. Bien, ese sería nuestro escenario en el DAX. Vámonos ahora al siguiente activo y vamos a revisar el petróleo. ¿Qué sucedió la semana que acaba de terminar el petróleo? Bueno, aquí básicamente el precio se encontraba por encima del call wall que teníamos identificado la semana anterior de los $100. O sea, el precio estaba cotizando por encima del call wall y tuvimos una semana de apertura de iniciativa compradora buscando los high volume node que teníamos identificado en la zona de los $108.26 y usando el gamma mayor del 1 de los 105 como soporte. El día miércoles 20 el precio se posiciona con volumen y delta por debajo del gamma mayor de los 105 para ir a buscar la zona del call wall que está siendo utilizada en este momento como soporte de los $100. O sea, el precio ha vuelto a los $100 como nosotros de alguna manera también lo proyectamos la semana anterior. Mientras el tema del conflicto con Irán baje su escalada, el precio que vamos a estar rondando es los $100 el barril. Siempre teniendo aquí en este caso los high volume node que identificamos. Bien, así que totalmente acertados los niveles que nosotros proyectamos. Bien, entonces actualizamos los niveles. Para eso vamos a H4 del petróleo. ¿Cuáles serían los niveles esta semana? Tenemos el put wall identificado en los $70 y el 0 gamma subió un pelito a los 78.5. Bien, gamas mayores. Mira los gamas mayores donde están, cada 5 puntos, 75, 80, 85, 90. Pero ya acercándonos al call wall del 100, lo tenemos en un gamma menor de $95. Gamas menores, miren estos gamas menores 105, 106, están muy ahí, muy pegaditos estos gamas menores, y por encima ya el 110, 115, 120. O sea, cada 5 puntos, ¿cierto? O cada $5 del barril tenemos un gamma mayor o menor, pero los gamas mayores concentrados por debajo del 90. Nos encontramos en un régimen de gamma positivo, por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a privilegiar largos. Y mientras el T-Gold Gold se mantenga ahí, lo podemos utilizar como zona de pinning, donde el precio tiende a anclarse en esa zona,
y pudiéndose usar como soporte. Vamos a bajar de nivel, nos vamos aquí a H1, un time frame de H1. ¿Qué tenemos en este perfil? Claro, el POC lo tenemos cotizando en $105. $105, ahí tenemos el POC del petróleo. $105, 105.2. Se negociaron 2.809 contratos con los high volume node que hemos identificado, 103, 102, 101. Por lo tanto, si el precio se posiciona por debajo de este call wall, iría a buscar siempre estos nodos de alto volumen que tenemos aquí identificados en el 98.6, 97.6, 97.1 y 95.9. Zona que coincide con una zona de soporte de semanas anteriores. Ahora, fíjense aquí el delta del día viernes. Fíjense que este delta, tenemos delta positivo. Entonces, eso es una buena señal para que el precio aquí se posicione por encima de este call wall, buscando los high volume node que hemos identificado en dirección máximo al gamma del 105. Mientras el tema del conflicto de Irán no escale, yo me atrevería a decir que vamos a estar rondando entre los 97 y $105. Si finalmente el conflicto de Irán empieza a apagarse, ya estaríamos recuperando niveles en torno a los $95 el barril. Bien. Y por último, nos vamos al último activo, que sería el Bitcoin. ¿Qué tenemos en el Bitcoin? Bueno, la semana que acaba de terminar, tuvimos un inicio de la semana con una iniciativa vendedora. El precio abre con una iniciativa vendedora, buscando un POC de semanas anteriores que teníamos identificado en la zona del 77.006 dólares. $77.006. Zona de un POC de hace 2 semanas atrás, donde el precio se enranga y se mantiene siempre por encima del 0 gamma. Fíjense cómo este 0 gamma hace de soporte prácticamente en el 76.500 durante los 3 primeros días de la semana, por lo menos entre el 18, 19 y yo diría hasta el 21. Ahora, ¿qué es importante? Si este 0 gamma se rompe con volumen y delta, fíjense lo que pasa acá. Entra mucho volumen y mucho delta para romper este 0 gamma, que significa que nos cambiamos de régimen. Cambiamos a un régimen de gamma negativa. Por lo tanto, si el precio baja, el market maker va a salir a vender más y se pueden acelerar las caídas por efecto de la cobertura del market maker. Por lo tanto, ¿cuál sería el escenario? Mientras nos mantengamos por debajo del 0 gamma y no tengamos señales de recuperación, yo estaría buscando cortos. ¿Hasta dónde? Bueno, hasta el gamma del 75.000, ¿ya? Y posteriormente a los niveles que tengamos identificados más abajo. Para eso, antes de pronosticar, primero vamos a actualizar los niveles para esta semana. Bien, ¿cuáles serían los niveles para esta semana? A ver, importante, a ver dónde tenemos el put wall identificado. Lo tenemos lejos el put wall. Mira, está muy lejos el put wall. En el caso de, lo tenemos identificado en 60.000. Y estamos cotizando en la zona del 75.000. ¿Se fijan? O sea, el put wall lo tenemos lejos. El call wall también lo tenemos lejos, lo tenemos 90. Y estamos cotizando justo en el quiebre del 0 gamma. Hemos roto recién el 0 gamma, zona pivote del 76.000. Gamma menor 75.000, gamma menor 73.000. Por encima del 0 gamma, gamma mayor en el 78 y gamma mayor en el 80.000. Fíjese como la mayor concentración de gamma está más por encima del 0 gamma que por debajo del 0 gamma. Entonces, si nos bajamos aquí a H1 y identificamos los nodos de alto volumen de la semana que acaba de terminar, ¿qué podríamos decir? Bueno, mientras esta precio se posicione por debajo del 0 gamma, insisto, vamos a ir buscando cortos
el primer target sería el target de los 75.000. Y si este nivel es roto, el de los 75.000, podríamos ir a buscar perfectamente el nivel de los 73.000, que además coincide con un high volume node de análisis anteriores. Ahora, si por otra parte el precio logra posicionarse por arriba del 0 gamma, vamos con la camiseta de largo directo al POC de la semana, que tenemos 76.905 con 4.085 contratos negociados. Y si nos posicionamos por arriba, vamos buscando los high volume node que tenemos identificados por encimita. Voy a ampliar esto, que sería el 77.006, 77.203 y 77.492, con posible target final en la semana en el latch gamma mayor del 78. Pero insisto, para eso tendría que yo posicionarme por encima del 0 gamma, y para eso tendría que entrar volumen y delta. ¿Y qué es lo que veo yo? Lo que menos veo es delta positivo. Lo único que he visto durante estos días es delta negativo. Así que, insisto, mientras mantengamos debajo del 0 gamma, el market maker va a salir a vender. Así que estemos atentos a si llega a testear finalmente los $75.000 el Bitcoin. Bien, amigos, y con esto finalmente concluimos nuestro análisis y proyecciones de esta semana. Los invito a que se suscriban al canal, que dejen su like, activen su campana para no perderse los próximos análisis. Y como siempre, dejen su comentario con su propia visión del mercado para que también demos más visibilidad a este tipo de videos que yo voy subiendo a mi canal. También, si alguno de ustedes quieren que revise algún activo en particular, si yo tengo la data disponible, podemos considerarlo en futuros análisis. Además, como siempre, invitarlos a los que quieran conocer más esta metodología de análisis o de scalping o de trading intradía, a que visiten mi página web lolotrading.com, donde pueden encontrar mi oferta formativa completa y acceso a mis cursos especializados para futuros y CFDs. Bien, amigos, éxito en sus operaciones. Recuerden que esta semana, el día lunes, es feriado, y muchos profits para esta semana que viene. Hasta la próxima.